presento, soy Viviana Granda y soy del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Matemáticas. Bueno, bienvenidos a esta sexta sesión del curso en Competencias en Recursos e Información Científica. Y en esta sesión lo que vamos a hacer va a ser hacer una breve introducción al recurso LaTeX, es el editor de texto LaTeX, ¿vale? Simplemente se trata de una breve introducción, como he dicho. No vamos a intentar aquí que seáis profesionales de LaTeX porque tiene muchas vueltas, hay que dedicarle un tiempo, pero bueno, por contaros los primeros pasos para que seáis capaces ya de por lo menos empezar a jugar con él y tener en cuenta, bueno, pues las cosas que necesitáis para realizar un primer borrador y a partir de ahí practicar vosotros, que es como mejor se aprende. Hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, intentaré aún así terminar a la una, ¿vale? De todas maneras, las diapositivas se las pasaré a Juan para que os las comparta después y allí tenéis un montón de enlaces también con información adicional y demás. Bien, como os contaba, bueno, os voy a hacer un poco de introducción sobre qué es LaTeX. La idea siguiente sería hacer unos breves pasos, unos primeros pasos sobre cómo estructurar el primer borrador, un primer template, una primera plantilla para poder empezar a trabajar con LaTeX. Y después veremos, bueno, pues comandos principales, listas, ecuaciones, teoremas, comandos, sobre todo las herramientas que hacen a LaTeX especial y que lo diferencian de lo que puede ser pues, un editor de texto normal como Word o el bloc de notas, etcétera, ¿vale? Y por último veremos también otra de las partes que diferencia LaTeX de este tipo de editores tradicionales, como puede ser las referencias y la gestión bibliográfica, que es muy útil por parte de LaTeX. Veremos también la clase Beamer brevemente, brevísimamente, que es esencialmente cómo hacer presentaciones tipo PowerPoint, pero utilizando LaTeX. Y bueno, los comentarios finales si nos da tiempo. Y si no, como os digo, el material lo dejaré. Bien, primero, ¿qué es LaTeX? ¿No? ¿Por qué estamos estudiando este lenguaje? Bueno, pues es un lenguaje de marcado. Ahora veremos qué quiere decir eso. Y fue desarrollado principalmente por Donald Knuth en el 78, a partir del 78. Donald Knuth es esta persona de aquí. Y como os decía, ¿qué es un lenguaje de marcado? ¿Vale? No es un lenguaje de marcado es el que nosotros tenemos que especificar dentro del propio texto qué formato queremos que tenga el texto, ¿vale? Es decir, si queremos escribir la palabra texto en negrita, por ejemplo, tenemos que meterla en un comando que sea, en este caso para LaTeX, /textbf y entre corchetes meter la palabra que queremos que se quede en negrita. ¿Vale? Si quisiéramos ponerla en cursiva, el comando sería distinto, si quisiéramos ponerlo en mayúscula, etc. ¿Vale? Como ejemplo, supongo que todos habéis utilizado WhatsApp en algún momento y últimamente, sobre todo, han añadido, bueno, últimamente, hace un par de años ya, han añadido la funcionalidad de poder resaltar en negrita o por ejemplo, en cursiva ciertas partes del texto. En el caso de de WhatsApp, aquí si ponemos asterisco, texto, asterisco, esa palabra, ese texto, se nos va a resaltar en negrita en el mensaje que nosotros enviemos. Si ponemos barra baja, texto barra baja, esa parte del texto va a aparecer en cursivo. ¿Vale? Si no lo sabíais, que sepáis que WhatsApp también utiliza este tipo de lenguaje de marcado. Bien, LaTeX es, digamos, un complemento al text. Está desarrollado por Leslie Lamport, por eso el LaTeX, por el apellido de Lamport, y lo que hace es aunar unas cuantas macros para poder utilizar text de manera más agradable, digamos, ¿vale? Existen también otras distribuciones o otras extensiones, perdón, menos utilizadas como Xetes o LuaTeX, que son esencialmente parecidos. Es como un conjunto de macros que rodean a text para poder utilizar. ¿Vale? Text lo que hace entonces es, una vez que nosotros escribimos ese texto con el texto que queremos mostrar y todas las órdenes que queremos darle a ese texto, Text lo que hace es crear un archivo .dbi con las instrucciones de cómo se debe imprimir. Es decir, bueno, en la actualidad se utiliza PDF LaTeX para pasar estas instrucciones de LaTeX a un formato PDF, que es el formato en el que se suele imprimir este tipo de documentos. Bien, ¿a qué me refiero con imprimir? Vale, pues normalmente los editores de texto tipo Word son editores de tipo what you see is what you get. Es decir, según vamos escribiendo, tenemos un montón de sitios en los que clicar para decir, bueno, subrayo esto, selecciono esta parte del texto, clico aquí y lo pongo en negrita. O selecciono esto, clico aquí y lo pongo en cursiva. Es decir, conforme nosotros vamos modificando el texto, vamos viendo cómo se va a imprimir ese texto, ¿vale? En Text no ocurre así. En Text lo que vamos a hacer es escribir un texto plano y luego con las órdenes que le vamos a ir metiendo
por en medio de ese texto plano, Text lo que hará será compilar un archivo final que será lo que realmente se visualice. Y eso será un archivo de impresión que ya formatee todo el texto como nosotros le hayamos dicho según esas instrucciones. ¿Vale? Bien, claro, al final cuando trabajamos con un editor de texto en un formato distinto, pues tenemos ventajas e inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes de utilizar LaTeX, bueno, pues que en principio tenemos mayor dificultad de aprendizaje. Hay que aprender muchos comandos, no es tan intuitivo como Word, que son todo botoncitos. También se suele utilizar menos dentro de la rama de ciencias y en concreto en matemáticas se utiliza muchísimo, precisamente por la versatilidad para generar ecuaciones, bibliografía y demás, pero por ejemplo en humanidades ni lo conocen. Entonces, a la hora de compartir documentos suele ser más complicado porque no todo el mundo sabe utilizar. ¿Vale? Además, bueno, la edición colaborativa no es tan inmediata, aunque existen opciones, porque, por ejemplo, en Word existe la opción de seguimiento de cambios, es decir, que tú puedes ver qué ha hecho otro, y en LaTeX en principio no, aunque bueno, luego comentaremos. Y los revisores ortográficos de LaTeX no suelen ser tan buenos, por ejemplo, como el de Word. Pero bueno. En cuanto a las ventajas, porque también las tiene. Bueno, pues la notación matemática es muy sencilla, ¿vale? Lo que hace es implementar LaTeX precisamente esos comandos que me permiten, sabiéndome los comandos, de ahí la dificultad de aprendizaje, poder escribir notación matemática de manera muy sencilla y que se imprima como si la estuviéramos casi escribiendo, digamos. Otra de las ventajas que os comentaba también, la gestión bibliográfica. Tiene un gestor bibliográfico muy potente que nos permite incluir links, nos permite incluir referencias dentro del propio texto. Y otra de las cosas interesantes es que podemos separar completamente contenido y estilo. Es decir, podemos crear un archivo que me permita definir el estilo, es decir, como un template, una plantilla, y después hacer otro archivo con el contenido. Y decir, bueno, tengo este estilo, tengo este contenido, a este contenido quiero que le apliques este estilo. O, mira, tengo el contenido, pero lo que quiero hacer es cambiar el estilo. Coloco otra plantilla de estilo y el contenido no tengo que modificarlo, no tengo que ir cosa por cosa cambiando las negritas, cambiando el color de los títulos, ¿vale? Luego veremos cómo hace esto LaTeX por dentro. Y por último, bueno, pues otra de las ventajas importantes es que es software libre, por tanto, es gratis, se puede descargar, lo puede utilizar en cualquier sistema operativo y por cualquier usuario, no hace falta que tenga licencia Windows, ni Microsoft, ni nada por el estilo. Vale, ¿por dónde empiezo? Porque hemos dicho que la curva de aprendizaje es un poco más costosa que con Word. Bueno, pues para empezar a utilizar LaTeX, lo que hay que primero tener en cuenta es la diferencia entre la distribución y el editor. Por una parte tendremos la distribución, que es la parte indispensable que me permite traducir las instrucciones que yo le doy a un PDF. Las más comunes son MikTeX y TextLive. Ambas son multiplataforma, las puedo utilizar en Linux, en Mac o en Windows. Y por otro lado, el editor. El fichero .text, como he dicho antes, es simplemente un fichero plano de texto. Lo puedo editar con el bloc de notas, si quisiera. Pero hay algunos editores de texto específicos de LaTeX que me permiten, pues, predicción de comandos o me resaltan partes importantes que son comandos dentro de LaTeX y eso me va a permitir ser más ágil a la hora de generar mi contenido. Este tipo de editores son, por ejemplo, el TextMaker, Technic Center o WinEdit. Todos estos editores me facilitan la tarea o me simplifican la tarea, sobre todo en la etapa de aprendizaje, porque como os digo, muchas veces te permite predecir el comando que estás buscando. Bien, entonces, para empezar, ¿qué necesitamos hacer primero? Pues instalar la distribución, como os he dicho, MikTeX o TextLive, tenéis aquí todos los enlaces, os pasaré después las diapositivas, como he dicho antes, simplemente clicar y ahí podéis elegir la que queráis. Y después instalar un editor específico de LaTeX. No es obligatorio, como os he dicho, podéis utilizar el bloc de notas, pero yo os lo recomiendo, porque sobre todo, como os digo, para la etapa de aprendizaje va a ser más útil. Como editor específico, pues como os digo, TextMaker, Technic Center o el WinEdit. Cualquiera de ellos me vale. ¿Ok? Vale, esto simplemente porque veáis. Dime. Bueno, yo es que estoy acostumbrado a hacerlo en Overleaf, que es un compilador online. Entonces no sé si podemos usarlo ahí o mejor que nos lo Sí, instalemos. sí, sin ningún problema. De eso voy a hablar después del Overleaf precisamente. En principio tiene todas las mismas funcionalidades que cualquier tipo de distribución. Vale, perfecto. Muchas gracias.
Luego lo comento, gracias. Vale. Bueno, como editores específicos de LaTeX, simplemente porque veáis qué pinta tienen un poco, este sería el Technic Center, WinEdit, Sublime, que, bueno, Sublime no es específico de LaTeX, pero sí que tiene Sublime es simplemente un editor de texto de programación y le podéis especificar qué tipo de lenguaje estáis utilizando en cada momento. Y tiene una pestañita específica para LaTeX, ¿vale? Y por último, TextMaker, que además para mí es el que más utilizo, es el que más me gusta, porque además tiene un lector de PDF, un compilador de PDF integrado, de manera que cada vez que compilas, por un lado está tu texto plano y por el otro lado tienes TextMaker, o sea, perdón, tienes la impresión o cómo va a quedar el PDF final, de manera que tienes la comparación entre ambos. Te permite además ir buscar dentro del PDF y decir cuál es la línea de comando que imprime esa parte del PDF. De manera que me permite navegar de uno a otro de manera bastante sencilla. Y ahora sí, gracias por la pregunta, Overleaf sería otra manera de editar mis textos, de manera que no tengo que instalar ni la distribución ni el editor de textos, completamente online, y es una plataforma que, pues eso, de manera remota me permite compilar mis documentos. Si os fijáis, tiene la misma pinta que TextMaker, más o menos. Por un lado tenemos el texto plano y en el otro lado el PDF impreso. ¿Ventajas de Overleaf? Bueno, pues que es online, por tanto, como digo, no hace falta instalar nada. Y en 2017 se fusionaron con ShareLaTeX, que era otro editor online. ¿Qué me permitía o qué supuso esta fusión? Que me permite colaborar varias personas en un mismo documento, ¿vale? A lo que os decía antes que no era fácil colaborar, pues sí, existe una herramienta online que me permite meter a varias personas dentro de un mismo documento y que cada uno modifique su parte. Dificultad con esto, bueno, pues la versión gratis de este editor sí que me permite meter 2 personas en el mismo documento y que modifiquen simultáneamente, pero yo no voy a ver marcados los cambios del otro. Voy a ver los cambios, pero no voy a ver qué ha cambiado específicamente, ¿vale? En la versión de pago me permite meter muchos más editores, no tengo claro cuál es el tope, pero me permite meter varios y me permite hacer ese control de cambios, de manera que cada cambio que haga un compañero yo lo puedo ver pues subrayado o tachado lo que ha borrado, etcétera, ¿vale? Esa sería la versión de pago. Pero bueno, para la versión gratis, como os digo, me permite no instalar nada y compartir con al menos un compañero, lo cual también hace más fácil esa colaboración entre compañeros. Bueno, os dejo aquí unas cuantas referencias, simplemente son foros o libros, referencias de cursos y de ejemplos para que lo tratéis vosotros una vez que terminemos este curso y os pongáis vosotros a programar, que como os digo, es como mejor vais a aprender. Entonces, hasta ahora hemos visto qué es LaTeX, pero vamos a ver cómo empiezo, cómo puedo crear mi primer documento, digamos. Vale, lo primero que tenéis que saber es que, como os digo, el documento .text va a ser un documento en el que tenemos que especificar tanto el contenido como el estilo, las dos cosas a la vez, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer para definir el estilo es generar un preámbulo. Un preámbulo es esta primera parte que tenemos aquí, que me dice, bueno, document class sería el tipo de documento que voy a crear, en este caso un artículo, con tamaño A4, y aquí voy a meter unos cuantos paquetes, que son, digamos, librerías, que me van a permitir acceder a más funcionalidades que no la simple y plana instalación de LaTeX, ¿vale? Después de ese preámbulo, voy a poder, o sea, le daría la orden begin document, es decir, empieza el documento en el que voy a meter ya todo el contenido de mi texto y al final end document. Todo lo que quede fuera de entre begin document y end document no se va a imprimir, ¿vale? Que eso es un error muy común, acabamos poniendo cosas fuera de ese bloque y vemos que no se imprimen, no sabemos qué pasa, pues es que hemos puesto cosas fuera del comando o del bloque begin document. ¿Okay? Vale. Como os decía, la primera línea lo que me hace es definir el tipo de documento que vamos a crear. Las clases que existen son Article, Report, Book y Beamer, que es para presentaciones, como os he dicho al principio. Lo veremos más adelante. Los argumentos entre corchetes son opcionales, pero bueno, me permiten especificar en este caso, por ejemplo, para imprimirlo, el tamaño del papel, el tamaño de la letra, etc. ¿Okay? Siguiente, el preámbulo. Esos paquetes que os decía, esas librerías. ¿Vale? La mayor parte son funcionalidades que tienen que ser cargadas de paquetes externos. Simplemente las cargamos y el propio LaTeX, la propia distribución Mictex,
los va a ir instalando. Nos pide permiso, le dimos que sí, y lo va instalando, lo va a instalar, y para eso sí que es verdad que necesitáis conexión a internet, porque lo tiene que descargar e instalar, ¿vale? Una de las funcionalidades útiles que os he dicho de LaTeX era precisamente poder escribir ecuaciones. Pues para eso necesitamos cargar los paquetes de tipo AMS, que son del American Mathematical Society. Son paquetes necesarios para prácticamente cualquier documento de contenido matemático. Pues cargan símbolos, ecuaciones, tipos de ecuaciones, etc. ¿Vale? En muchos casos también necesitamos, en nuestro caso particular, definir el documento como Spanish, porque lo que me permite es cargar funciones matemáticas de modo que aparezca con el nombre en español. Por ejemplo, el límite o el máximo mínimo aparecen con la tilde, y me permiten también crear un contenido con las tildes sobre la marcha, porque en el paquete de LaTeX básico tengo que ir especificando el acento en cada una de aquellas palabras, perdón, la tilde, en cada una de aquellas palabras que tienen tilde, mientras que no puedo escribir, digamos, poniéndole la tilde como si lo hiciéramos en el Word. Vale. Como os digo, en este preámbulo lo que vamos a hacer es ir añadiendo paquetes. Recomendación: estos paquetes yo los iría añadiendo conforme los vamos necesitando, ¿vale? Al final, cada vez que compilamos el documento, LaTeX lo que hace es cargar todos esos paquetes y después compilar el documento. Si hay muchos paquetes que no necesitamos, estamos haciendo a LaTeX cargar paquetes que realmente no necesita, ¿vale? Lo digo porque esto normalmente lo que hacemos es crear un mismo template que usamos para todo, metemos todos los paquetes que vamos necesitando y cada vez se va haciendo la bola más grande, generamos un preámbulo innecesariamente grande y cuesta mucho compilar, ¿vale? Entonces, de vez en cuando os recomiendo hacer un poco de limpieza, todos aquellos paquetes que no necesitemos, quitarlos, porque va a costar más que cargue ese documento, ¿vale? En este preámbulo también se puede definir el diseño del documento, es decir, puedo especificar el tipo y tamaño de la letra, los márgenes, el interlineado, cómo quiero que sean mis títulos, por ejemplo. Quiero que todos mis títulos sean azul, negrita y 12 puntos Times New Roman. Pues eso lo pongo ahí, y luego lo que voy a hacer es, cada vez que aparezca en el texto un título, voy a darle la orden de que esa frase es un título, y lo que va a hacer es, cada vez que aparezca la orden título y un texto, va a ir al preámbulo y va a leer, vale, esto es un título, ¿qué tenía que hacer con los títulos? Los tenía que poner en azul, en negrita y en Times New Roman 12 puntos. Se vuelve al sitio, lo pone en el formato especificado y continúa, ¿vale? Y bueno, ya luego para temas más avanzados es posible definir comandos propios y entornos propios, que eso lo veremos un poquito más adelante. Una vez que ya tenemos el preámbulo, tenemos que iniciar lo que es el contenido del documento, ¿no? Como os decía antes, el contenido va a ir entre las órdenes begin document y end document. Todo lo que esté fuera no lo va a imprimir. Repito, error bastante común de, oye, esto no me aparece, es que no lo has puesto dentro de los corchetes adecuados, ¿ok? Bien, y una vez que compilemos, al final esto es un lenguaje de programación, entonces cada vez que compilamos aparecen distintos archivos. Vale, va a aparecer un archivo .log, que lo que hace es guardar todo lo que ha ocurrido durante la compilación. Esto me puede ayudar a detectar errores, es decir, cada vez que aparezca un error, me aparecerá una línea de comando y me va a decir dónde está el error y de qué tipo es, ¿vale? El .toc lo que hace es guardar los nombres y lugares de secciones de la tabla de contenido, toc es Table of Contents, y lo que me hace es guardar todas esas referencias dentro del texto que yo puedo hacer. Todos estos típicos documentos que habéis visto que en el índice puedes pinchar en cada una de las secciones y te lleva automáticamente, pues de eso se encarga este archivo, ¿vale? El .aux me permite complementar esta función del .toc con la información de esas referencias cruzadas. .out se encarga de las referencias, pero de las de fuera, es decir, si yo pongo un link, por ejemplo, a una página web, de esto se encarga el .out, y el .bbl lo que hace es gestionar la bibliografía, las referencias a la bibliografía. Vale, ya tendríamos, digamos, un primer documento. Podríamos iniciar un documento y escribir cualquier texto plano, digamos. Vamos a ver ahora cómo podemos darle formato a ese texto y enriquecerlo y aprovechar todas las funcionalidades de LaTeX. Bien, lo primero que os quiero enseñar antes de meternos en harina es la diferencia entre comando y entorno, ¿vale?
Los comandos son, la sintaxis de los comandos es tipo barra, el nombre del comando, y entre paréntesis o entre corchetes, perdón, el argumento. ¿Vale? Es decir, como decíamos antes, por ejemplo, quiero poner algo en negrita, pues tendría que poner barra textbf y entre corchetes lo que quiero que vaya en negrita. Por ejemplo, subrayar barra underline y entre corchetes lo que quiero que vaya subrayado. Monoespacio, pues text ttt y entre corchetes lo que quiero que vaya en monoespacio, ¿vale? Sin embargo, hay algunos comandos que no tienen argumentos. Es decir, por ejemplo, quiero imprimir la fecha de hoy, pues barra today me imprime directamente la fecha. Y para muchos comandos de matemáticas lo que me permiten son imprimir símbolos especiales. Pues estos símbolos especiales no va a tener argumento, simplemente pongo barra, el nombre del símbolo, como por ejemplo la letra delta, como por ejemplo la letra delta que os decía aquí, y tener en cuenta que para todas las letras, por ejemplo, griegas, si es sensible a mayúsculas, de manera que si lo pongo en minúsculas me imprimirá la delta minúscula, si lo pongo en mayúsculas la delta mayúscula. ¿Vale? Hay algunas veces también que los comandos no nos funcionan porque hemos puesto una letra mayúscula y el comando no tiene mayúsculas. Es otro de los errores comunes también. Bien, y los entornos lo que son es un bloque de comandos, como por ejemplo begin document hemos visto antes, ¿no? El entorno se abre con begin y entre corchetes el nombre del entorno y tienen que ir emparejados con, al final, un end, corchete, el nombre del entorno, ¿vale? Todo lo que haya dentro de este bloque se verá afectado por ese entorno. Le aplicará la orden de nombre entorno, ¿vale? Algunos ejemplos. Begin document, como hemos visto antes, esto quiere decir que aquí empieza el documento, aquí termina el documento. Begin center, aquí empieza la orden centrar, todo lo que vaya dentro de ese bloque va a quedar centrado dentro del texto. En center dejo de enviar la orden de que ese texto tiene que ir centrado. Begin equation, todo lo que vaya dentro de ese entorno será una ecuación y ahí podré entrar en el modo matemático del que hablaremos más adelante. Ahora sí, comandos principales. Vamos a ver qué tipos de comandos podemos utilizar que están ya predefinidos en LaTeX. Luego veremos cómo podemos generar los nuestros. Bien, si queremos hacer listas, por ejemplo, podemos generar listas con bullet points, ¿vale? Son listas en las que los ítems simplemente se indican con un símbolo determinado. Por ejemplo, el símbolo normalmente estándar va a ser un cuadradito, también hay puntitos, también hay guiones, etc. ¿Vale? Os voy a poner normalmente con este fondo azul lo que sería el texto plano, el punto text, y a la derecha va a aparecer cómo quedaría ese comando impreso. ¿Vale? Entonces, en este caso, abriría mi bloque de contenido, mi bloque de entorno, begin itemize, cada uno, todo lo que fuera ahí dentro van a ser distintos ítems, y con end itemize cierro el bloque. De manera que cada vez que yo ponga ítem, se va a imprimir un cuadradito. Si lo tenéis, o sea, esta parte de la izquierda se imprimiría según se ve en la derecha. Como os digo, existen muchas maneras de poner esos ítems. Le puedo dar muchas formas distintas. Ahora, o en este caso en mi plantilla, lo estándar es ese cuadradito, pero lo puedo cambiar a guión, a una estrella, a un círculo o lo que quiera. Puedo cambiar cada uno de los ítems por separado, es decir, en cada uno de los ítems especifico el tipo de símbolo que quiero que tenga, o lo puedo hacer de manera general, diciéndole que la etiqueta que quiero que tengan esos ítems dentro de ese bloque, todos ellos, sea, en este caso, de tipo doble guión. Si lo que quiero es generar una lista de manera que los elementos se numeren de manera secuencial, ¿vale? Pues en este caso el comando sería enumerate o enumerate. En este caso, cada vez que yo ponga el comando ítem dentro del bloque enumerate, va a aparecer un número consecutivo a los anteriores, ¿vale? De manera, simplemente es una lista numerada. De nuevo, esta lista numerada la puedo numerar según el criterio que necesite. Puedo numerarla con números arábigos, puedo utilizar letras, puedo utilizar numeración romana, ¿vale? Eso simplemente, cuando inicia el bloque, debo especificar qué tipo de numeración quiero utilizar. Un detalle, para poder utilizar esta nomenclatura necesito haber cargado el paquete short labels en un ítem, ¿vale? Para que me permita cambiar esa codificación por defecto, si no, no me va a dejar, me va a dar un error. Bien,
Por último, listas con título resaltado, es decir, si cada uno de los ítems quiero que tenga un título distinto. Por ejemplo, bueno, en las clases Article Report esperan en negrita y en la clase Beamer les da un color distinto. Dependiendo de la clase de documento, vamos a tener distintas funcionalidades. ¿Cómo inicio esta lista? Pues en este caso el bloque se llamaría description. Y lo que tengo que hacer es ítem y entre corchetes poner la palabra que quiero que vaya adelante en negrita o en color si es Beamer. Cada vez que yo ponga ítem corchetes, va a aparecer un nuevo ítem con esa palabra que está entre los corchetes en negrita. Y aquí tenéis el ejemplo. Y por último, simplemente deciros que, claro, hasta ahora hemos trabajado por separado con ítems, con description y con enumerate. Pero podemos anidar todo lo que queramos. Podemos anidar ítems dentro de ítems, descripciones dentro de descripciones, ítem dentro de descripciones, descripciones dentro de enumeraciones. Podemos hacer las virguerías que necesitemos. Siempre y cuando no lleguemos a un límite, ¿vale? Existe un límite de subniveles en el cual LaTeX ya no funciona. No tengo claro cuál es, pero si intentáis anidar demasiado una cosa dentro de otra, al final LaTeX acaba petando. Vale, vamos a la funcionalidad más importante de LaTeX, o una de las más importantes, ecuaciones y símbolos matemáticos. Como os digo, es una de las principales ventajas que tiene LaTeX, porque lo que me permite es generar fórmulas matemáticas bastante chulas, ¿vale? La composición de estas fórmulas se basa en la utilización de comandos que va a haber que aprender, que lo que hace es imprimir los símbolos adecuados, como hemos hecho con el delta antes. Estos entornos, estos comandos tienen que encontrarse dentro de un entorno especial que se puede determinar de varias maneras. Es decir, yo tengo que abrir el comando para decirle, oye, estamos en modo matemático, ahora entiéndeme esto como una ecuación. ¿Cómo puedo abrir este entorno matemático? Bueno, pues si quiero que mi ecuación esté en la misma línea que el texto, necesito un dólar. Abro con un dólar, escribo mi ecuación, cierro con un dólar. Si lo que quiero es que mi ecuación quede en un entorno aparte, en una línea aparte, lo que necesito es generar un entorno con 2 dólares. Pongo 2 dólares al principio, escribo mi ecuación, cierro con 2 dólares. Y eso lo que me hace es poner mi ecuación en una línea aparte. Y luego hay otros dos comandos o otros dos entornos que me permiten generar ya además referencias. El entorno equation, aparte de generar un entorno matemático, me permite generar una numeración secuencial de las ecuaciones, para las que además puedo dar una referencia. De manera que, pues imaginaos, ponéis una ecuación y la llamáis 1. Y después esa ecuación la vais a poder nombrar dentro del texto, incluso generar una referencia, de manera que cuando pinchéis os lleve a la definición de la ecuación. ¿Vale? El entorno align sería igual que el equation, lo que pasa es que añade una funcionalidad que sería ordenar distintos entornos por filas y columnas. ¿Vale? Luego veremos ahora algún ejemplo. Para el caso en el que yo inicie el entorno solamente con un dólar, que recordad que lo que hacíamos con esto era generar una ecuación en la línea del texto. ¿Vale? Recordad que lo que está en la parte azulita clara sería el texto plano, a la derecha tenemos el ejemplo. ¿Vale? Si lo que quiero es el área es A igual pi r cuadrado, escribo el área es igual, abro el entorno de ecuación, A igual a pi, mirad que lo que hacemos aquí es decirle a LaTeX, imprímeme la letra pi, lo que hace es generar esa letra pi, y luego r cuadrado, ese gorrito me permite darle la orden a LaTeX de que ese 2 yo lo que quiero es que sea un superíndice. ¿Vale? En el caso de que quiera que mi ecuación esté en una línea distinta o sea una ecuación un poco más grande y quiero que el sumatorio me quede bien, inicio con los 2 dólares. ¿Vale? En este caso, bueno, para que vayamos viendo un poco comandos, el comando barra sum lo que me genera es el símbolo del sumatorio, barra baja y entre corchetes todo lo que quiero que quede como subíndice, en este caso k igual a 1, el gorrito y n lo que hace es ponerlo encima. ¿Vale? Y eso de k, el sumatorio de k. Igual a el entorno fracción se abre con el comando fracción, perdón, sería barra frac, entre paréntesis el numerador y entre los segundos corchetes el denominador. ¿Vale? Como os decía, una de las grandes ventajas también, aparte de las ecuaciones, es hacer referencias dentro del propio texto.
de manera que yo puedo pinchar, como os digo, e irme a esa definición. En este caso lo haríamos con el comando equation, ¿vale? Aparte de generar, bueno, generamos el entorno, begin equation, todo lo que vaya aquí dentro va a ser una ecuación y cuando quiera cerrar sería end equation. Aparte de generar esa ecuación, lo que debo hacer es darle un nombre para poder luego llamarlo. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, después de mi ecuación, genero este comando que genera una etiqueta, por eso es barra label, y entre paréntesis, cómo quiero que se llame esa etiqueta. Es decir, barra label y entre paréntesis, entre corchetes, va a ser el nombre que yo le dé a esa ecuación. ¿Para qué? Pues para que luego, por ejemplo, en la parte de abajo que estoy hablando normalmente, estoy escribiendo parte del texto, puedo hacer referencia a ella. En este caso, en la ecuación, para llamar a esa etiqueta, tengo que utilizar el comando ecref. Y entre paréntesis, debe aparecer el mismo nombre con el que yo he llamado a la ecuación. En este caso, ec2.sum. De modo que si yo digo en la ecuación ecref ec2.suma, me va a imprimir el número que le haya dado a la ecuación. ¿Vale? De hecho, veis que aquí me cambia la manita y cuando me coloco encima del 1 me permite clicar. Si clico, ¿a dónde me lleva? Pues en este caso no tiene mucho sentido porque estamos en la misma página, pero me llevaría al mismo sitio, me llevaría a la definición de esa ecuación. ¿Vale? Y por último, el entorno align, que os he dicho que también podría ser útil, es el entorno equation en realidad, pero me permite alinear cosas. Por ejemplo, para sistemas de ecuaciones me puede venir bien esto. Es decir, yo inicio mi entorno y los símbolos de ampersand me van a permitir definir las columnas. De manera que aquí lo que voy a hacer es que esta i sea la primera columna y esta a partir del ampersand va a ser la segunda columna, de manera que me queda alineado las dos filas en torno al símbolo de igual. ¿Vale? Para cambiar de fila necesito añadir dos barras cruzadas. Si lo que quiero es que no exista una ecuación, o sea, este entorno lo que me hace es enumerar cada una de las filas del entorno align. Si lo que quiero es generar una sola numeración por todas las líneas, debería poner no number en cada una de las líneas que no quiero que enumere. Si no quiero enumerar ninguna, en vez del comando o en vez del entorno begin align, puedo hacer begin align asterisco. Ese asterisco lo que hace es no numerar. Pasaría lo mismo con el entorno equation. Si pongo equation asterisco, ese entorno no se va a numerar. Sería una ecuación, pero sin numerar. Por tanto, no podré hacer referencia a ella también. Tenerlo en cuenta. Y esto, bueno, simplemente porque veáis ejemplos. Esto es bucear en internet y aprenderse usar los comandos y a base de usarlos acabaréis aprendiendo, no os preocupéis. Esto porque veáis algunos ejemplos. La primera línea sería X subset, subset me genera el símbolo de contenido en, matBBB lo que me hace es generarme este tipo de caligrafía para imprimir la R, el gorrito ya hemos dicho que significa superíndice, set minus sería esta barra cruzada, bec 0 es, bueno, pues genera esta flechita encima del 0 para indicar que es vectorial. Aquí el comando fracción lo hemos visto antes, la ordencita me genera la letra griega, el comando para la raíz cuadrada sería sqrt, infty sería el simbolito del infinito, bueno, porque veáis simplemente ejemplos, como os digo. Vale, esto ya lo hemos visto. Vale. Bueno, luego para que quede más bonito, esto simplemente es ya por detalle, por rizar el rizo, existe una manera en la que, por ejemplo, si os fijáis aquí, quiero poner dos paréntesis a una fracción, pero me quedan los paréntesis como pequeños, demasiado raquíticos con respecto a la fracción. ¿Cómo puedo hacer unos paréntesis, corchetes o llaves que se adapten al contenido que contiene? Vale, pues lo que podemos hacer es utilizar el comando left, right. Entonces, con left lo que hago es indicar que a la izquierda estoy abriendo ya sea corchete, paréntesis o llave, y a la derecha, el right, lo que me hace es cerrar. De manera que lo que va a hacer LaTeX va a ser medir el contenido que vaya entre ese left y right y ajustar la llave o el corchete que yo le haya dicho
de manera que ajuste el tamaño para que lo que quede dentro quede bien cerradito por la derecha y por la izquierda, de manera que, como digo aquí, pues no quede raquítico, ¿vale? En este caso, pues eso, sería una fracción y lo único que cambia sería pues, que los paréntesis quedan más grandes cubriendo todo lo que es la fracción. ¿Vale? ¿Para qué puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, para la definición de funciones a trozos. En este caso, lo que haría sería generar mi función, bueno, inicio el entorno ecuación, le pongo una etiqueta, genero mi función f barra baja t, que me lo pone en subíndice, igual a, en este caso, la función cases, que esto me permite definir casos. El entorno cases lo que hace es generar ya por sí un corchete o una llave a la izquierda y dejar el derecho abierto, ¿vale? De manera que me permite distinguir casos, por eso se llama cases. Una cosa, hasta ahora hemos visto que todos los símbolos en LaTeX van precedidos de la barra. Y esto lo que me permite es utilizar símbolos que de normal tienen un significado especial. O sea, hasta ahora habíamos visto, por ejemplo, que el dólar lo que hacía era generar el entorno ecuación. El ampersand lo que hacía era generar columnas dentro del entorno ecuación. El símbolo de porcentaje lo que hace es generar comentarios, es decir, todo aquello que vaya precedido de un porcentaje no se va a imprimir en el texto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago si yo quiero imprimir el carácter dólar? ¿Cómo lo imprimo? Si cada vez que yo imprimo un dólar o cada vez que pongo un dólar lo que hace es generar un entorno ecuación. Bueno, pues tienen que ser precedidos, de precisamente esa barra. Es decir, si yo lo que quiero es escribir el símbolo dólar, no iniciar un entorno ecuación, tengo que poner barra dólar. No se va a imprimir la barra, solo se va a imprimir el símbolo del dólar, ¿vale? Lo mismo con el porcentaje, con el gorrito, con la barra baja, con las llaves, con la virgulilla, etcétera, ¿vale? Y otra cosa, lo que os comentaba antes, ¿vale? Para poner tildes en español, que en este caso a nosotros nos afecta bastante, lo que es LaTeX no considera como caracteres especiales y no ASCII las tildes. Es decir, para poner una A con tilde deberíamos utilizar esta sintaxis: barra, tilde y ya la A. Yo entiendo que esto es un rollo para escribir. Entonces, lo que podemos hacer es cargar un paquete que me permite añadir estos símbolos UTF-8 y poder escribir de manera normal. Si en el preámbulo añado este paquete, usePackage UTF-8 y entre llaves input-enc, me permite que esta A con tilde en mi texto plano sea efectivamente una A con tilde al imprimirlo. ¿Qué pasa si no cargo el paquete y pongo esta A con tilde? Me va a aparecer un interrogante cuando yo imprima, porque no está reconociendo el símbolo, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Lo digo porque en español es bastante útil precisamente, vamos a tener muchas tildes por ahí. Vale, otra de las cosas importantes, al final estamos en matemáticas, escribimos muchas ecuaciones y también vamos a generar entornos relacionados con teoremas, lemas, demostraciones, etc. Vale, aquí lo que podemos hacer es utilizar el entorno theorem, proof, remark, etc. ¿Vale? Esto me permite enumerar fácilmente los teoremas, observaciones, etc., darles una etiqueta, como hemos hecho con las ecuaciones, para después poder llamarlos o poder incluso pinchar y que nos lleve a la definición. ¿Vale? Para ello, bueno, existen ya las clases o los entornos theorem, proof y remark, pero me puedo inventar yo mi clase propia. ¿Vale? Lo que debería hacer es generar en el preámbulo, recordad, antes de begin document, este comando new theorem. Name es el nombre con el que yo voy a llamar al teorema en el código. Es decir, cuando yo inicie ese comando, perdón, ese entorno, voy a tener que poner begin y el nombre que yo le haya dado, ¿vale? Counter es opcional, simplemente si se quieren ligar varios teoremas de manera que la numeración sea continua. Text, entre llaves también, sería el nombre con el que aparecerá el teorema en el PDF, ahora veremos un ejemplo. Y section, que también es opcional, es si se quiere que la numeración dependa de la sección, de la subsección o de cómo estemos, ¿vale? Ejemplo. Bueno, pues, por ejemplo, voy a generar en el preámbulo dos tipos de teoremas. Uno que se llame teorema, otro que se llame, perdón, tres. Uno que se llame teorema, otro que se llame ejemplo y otro que se llame nota.
En este caso vamos a coger el estilo plano, el que viene por defecto, vamos a generar un teorema de nombre teorema, es decir, cuando yo llame a mi comando, a mi entorno, voy a tener que poner THM, pero impreso en el PDF va a aparecer la palabra teorema. Cuando genere lema, tengo que llamarlo con lema en minúscula, pero se va a imprimir lema en mayúscula, y así con el resto, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué haríamos para generar un teorema? Pues bueno, genero mi entorno teorema en el preámbulo, le digo cómo quiero que se imprima, es decir, para llamarlo tengo que poner theorem y qué palabra va a aparecer cuando se imprima. Ya en el texto, aquí estaríamos dentro del begin document, recordad que si no nos imprime, tendría que poner begin theorem, que es, como he dicho, que se llama el comando. En este caso añadimos esta información entre corchetes que no es necesaria. Y le voy a dar una etiqueta. Recordad que eso me va a permitir después llamarlo. Enuncio el teorema, y lo cierro en theorem. Para la prueba, pues lo mismo. Para la demostración, begin proof, pongo la prueba o la demostración y end proof. Y esto quedaría impreso de esta manera, ¿vale? Veis que yo, cuando yo lo he escrito aquí, no he puesto teorema en ningún sitio. ¿Vale? Pone theorem, pero teorema como tal no lo pone en ningún sitio. ¿Qué pasa? Cuando LaTeX llega aquí, dice, vale, esto es un teorema. Entonces tengo que escribir lo que hay aquí dentro con la numeración correspondiente, que en este caso es 1, porque es el primer teorema. Y entre lo que yo he puesto entre corchetes va a ser lo que aparezca como la definición del teorema. Demostración por reducción al absurdo. De nuevo, yo no he escrito aquí demostración en ningún sitio, pero ya había definido aquí, bueno, me lo he puesto, aquí tendría que estar, ¿vale? Aquí tendría que aparecer new theorem proof y entre corchetes demostración, ¿vale? Además, esta demostración lo que me hace es imprimirme ese cuadradito al final, ¿vale? Como dice, el entorno proof está disponible por defecto en AMS Math, recordad esa familia de paquetes de la American Mathematical Society, que me permite escribir en matemáticas, pero el resto ahora va a haber que definirlos, ¿ok? Bueno, simplemente, como os digo, esto va a ser una introducción, con lo cual os dejo enlaces para que podáis observar, o sea, para que podáis practicar vosotros más adelante. Bien, hasta ahora hemos visto que existen comandos de LaTeX, pero podemos personalizar los nuestros también. Vamos a ver cómo se hace. Vale, en este caso, ¿para qué voy a necesitar yo generar un comando? Pues bueno, si existe en algún momento alguna sentencia que yo repita mucho y que sea muy larga, igual me interesa generar un comando general para poder sustituir ese tener que escribirlo todo el rato, ¿vale? Para generar un comando podemos utilizar tres versiones. Utilizar el comando new command, que lo que hace es definir un comando nuevo, pero va a dar un error si ese comando, ese nombre, ya está utilizado por otra cosa, ¿vale? Renew command lo que hace es redefinir un comando que ya existe, es decir, yo he utilizado el comando teorema y lo quiero cambiar. Pues tendría que utilizar renew command theorem y entonces lo modifico. ¿Qué pasa? Me va a mandar un error si yo le estoy diciendo modifícame el comando teorema y el comando teorema no existe, ¿vale? Y por último tenemos el más general, que sería provide command, que define un comando si no existía ya y si sí existe lo que hace es sobreescribir directamente, ¿vale? Existe también una opción de definir entornos. Recordad esos bloques de begin no sé qué en no sé qué. Ahora veremos cómo podemos utilizar. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, imaginaos que en un documento se escribe mucho RN. ¿Vale? Para escribir lo que deberíamos hacer, pues entrar en modo matemático y escribir mathbb, corchete, llave, R, corchete, gorrito, N. Habría que escribir todo eso cada vez que quisiéramos escribir RN. ¿Qué pasa? Si lo escribimos muchas veces, igual lo que podemos hacer es, nos vamos al preámbulo, le decimos que queremos crear un nuevo comando con esta orden new command, y lo que hacemos es decirle, vale, quiero generar un comando con nombre RN, es decir, eso va a ser lo que yo quiera, lo que yo tenga que poner cada vez que lo quiero llamar, que lo que hace sea imprimir todo lo que esté aquí detrás, mathbb, R, gorrito, N. De manera que yo en el texto luego puedo utilizar este comando en vez de tener que escribir mathbb, R, gorrito, N, tengo que escribir solamente /rn.
Es decir, lo mismo que decíamos antes con LaTeX. LaTeX va leyendo por aquí, si en un documento se escribe mucho. Dólar, vale, entramos en modo matemático. Barrita RN, uy, esto no sé lo que es. Me voy al preámbulo. Ah, mira, aquí pone, aquí hay un comando que se llama RN y que lo que tengo que hacer es imprimir más DB, R, gorrito, N. Pues sustituye, digamos, este comando RN por lo que nosotros le hayamos dicho que tiene que imprimir. Cierro el modo matemático y con eso ya tendría, en este caso, un comando creado para que me permite sustituir este comando tan largo que se me haría de escribir muy largo cada vez que lo quisiera poner en un documento en el que, por ejemplo, RN se utiliza bastante. Bueno, esto sería, antes hemos visto que los comandos pueden tener argumentos o no. En este caso lo que hemos hecho ha sido crear un comando que no tiene ningún tipo de argumento. Pero ¿qué pasa si lo que queremos hacer, por ejemplo, es resaltar un texto? Yo lo que quiero hacer es resaltar mi texto de manera que sea en negrita y en rojo. ¿Vale? Pues cada vez que quisiera yo resaltar algo, tendría que poner textbf, que me permite hacer que mi texto sea en negrita, text color, indicar el color de lo que quiero, el color que quiero utilizar, y entonces poner mi frase. Si esto lo voy a hacer 75 veces por el documento, pues me interesaría intentar acortarlo, ¿no? Vale, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues de igual manera, new command, genero un nuevo comando, que se llame en este caso mi énfasis. Cada vez que yo quiera llamar o cada vez que quiera resaltar algo, tengo que llamar el comando mi énfasis. Y luego aquí entre corchetes tengo que indicar la cantidad de argumentos que va a tener ese comando. En este caso solo uno. Y entre llaves voy a decir qué voy a hacer con ese argumento. ¿Vale? Es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Negrita, color, ¿qué color? Rojo. ¿A qué le aplico el color rojo y la negrita? A mi argumento número 1. ¿Vale? De manera que cuando yo quiera poner algo en negrita, en el texto lo que tendré que escribir es, pues de esta manera, abro el comando mi énfasis y entre las llaves pongo lo que quiero que vaya en resaltado, en énfasis, ¿no? Entonces, cada vez que lo quiera llamar, pues damos consistente y palabras, veis que va precedido por esta orden mi énfasis, que lo que hace es ponerlas en negrita y en rojo. Bueno, este es simplemente que veáis otro ejemplo. En este caso lo que hago es poner comillas y subrayar ese argumento número 1 que voy a utilizar dentro de mis llaves. Otra de las cosas útiles de LaTeX es que podemos incluir imágenes, igual que cualquier texto de cualquier editor de texto, perdón, pero vamos a ver que tiene un poquito más de dificultad, aunque a veces va a ser más útil que en Word, porque en Word hay veces que no hay manera de aclararse de dónde poner la imagen, tú la pones en un sitio y Word de repente te la cambia de sitio. Vamos a ver que en este caso va a ser más fácil decirle a LaTeX, quiero que me pongas la imagen aquí. ¿Vale? ¿Cómo incluimos imágenes? Bueno, pues lo vamos a hacer utilizando el entorno Figure. ¿Vale? Este entorno Figure, ya sabemos cómo funcionan los entornos. Begin, abro el comando, utilizo el comando o la palabra clave Figure. En este caso estoy utilizando también el comando centering, que me va a hacer que mi figura quede centrada. Y el comando para lo que es incluir la imagen sería include graphics. Entre corchetes le digo qué tamaño quiero que tenga la figura, en este caso quiero que tenga de altura 3 centímetros, pero le puedo decir cuánto quiero de ancho, cuánto quiero de diagonal, en qué escala quiero que esté. Y entre llaves le digo dónde está. En este caso estaría en una subcarpeta en la que está mi text, llamada figuras, barra, con el nombre de la figura, en este caso graph.png. Para este entorno figure lo que me permite también es generar un título de la figura con este comando caption. Lo que hace en este caso es caption, lo va a poner debajo de include graphics porque debajo de la figura porque está debajo del comando include graphics, y me va a permitir también el entorno figure generar una etiqueta para esa figura, de manera que yo voy a poder nombrar esa figura en cualquier otra parte del texto, y si estamos utilizando el PDF en el ordenador, podemos pinchar y nos mandaría a esa figura. ¿Vale? Bueno, importante, para poder utilizar el entorno Figure necesitamos include graphics
necesitamos cargar el paquete graphic.x. He oído algún plin plin por ahí. No sé si queréis decir algo o hay algún comentario en el chat. Ah, perdón, habéis preguntado si tiene la UCM algún acuerdo de pago para la licencia de pago. Entiendo que para Overleaf. Justo estuve mirando la semana pasada y no lo tiene. No existe ningún acuerdo de momento, al menos. Así que estamos intentando, por mi parte, estamos intentando ver si lo podemos incluir porque al final es una herramienta bastante útil. Vale, seguimos. Bien, el entorno a Figure, como os digo, está considerado como un float. ¿Qué quiere decir? Que la posición en el PDF no tiene por qué ser la que venga en el texto plano. Entonces, para evitar grandes espacios en blanco, la text lo que hace es calcular el mejor sitio para ponerla. Si yo no le digo nada, la va a poner donde mejor convenga. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que a veces probablemente no la ponga en el sitio que queremos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se ajuste más a lo que queremos? Pues aquí, detrás de Figure, podemos entre corchetes poner el argumento que nos va a dar pie a saber dónde se coloca esa figura. La orden T lo que hace es intentar colocar la imagen al principio de una página. H la intenta colocar en el lugar del código, es decir, donde se encuentra en ese punto text, en ese texto plano. B la intenta colocar al final de una página. P coloca la imagen en una página solo de floats, es decir, manda todas las imágenes a la misma página. Y la exclamación omite ciertos criterios en favor de nuestras preferencias. Por ejemplo, begin figure corchete HT exclamación lo que hace es, bueno, intenta colocar la imagen en el lugar del código, intenta colocarla al principio de una página y omite todo lo demás. Es decir, prioriza colocar la imagen en lugar del código y además al principio de una página. Vale, los floats siempre van a salir en orden. Es decir, un float pequeño no se colocará en ningún sitio hasta que no se haya impreso un float más grande que iba antes. ¿Vale? Eso, porque lo tengáis en cuenta a la hora de imprimir, que a veces aparecen las imágenes, o sea, que no van a aparecer las imágenes descolocadas, pero van a aparecer huecos. Pues que sepáis que hasta que no se procesa una, la siguiente no la va a procesar. El orden de los argumentos opcionales es irrelevante, es decir, HT no es que priorice H sobre T, ni T sobre H, es igual de plano, simplemente es, lo importante ahí es la exclamación que me permite obviar el resto de cosas. H quiere decir here, es decir, ponme la imagen aquí, pero solo la va a poner ahí si hay hueco, es decir, si no cabe en la página, por ejemplo, al final, la va a colocar en la siguiente. Y bueno, que sepáis que existen algunas limitaciones a la hora de trabajar con Figure que se pueden modificar, pero que en principio son fijas. Es decir, por ejemplo, como mucho va a permitir poner 3 floats por página. Es decir, no vais a poder poner más de 3 imágenes, aunque sean pequeñas. LaTeX las va a mandar a la siguiente. Como mucho 2 floats en la parte de arriba y una en la de abajo, es decir, con texto entre medio. Como poco, el 20% del espacio tiene que estar sin floats, es decir, no va a permitir poner menos del 20% de texto en una página. Y en una página de floats, como poco, en la que solamente hay imágenes, me refiero, como poco el 50% del espacio tiene que estar ocupado por estos. ¿Vale? Esto porque sepáis que existen ciertas limitaciones para, oye, quiero poner 4 imágenes en una página y es que no me está dejando y son suficientemente pequeñas y no hay manera de que se pongan. Bueno, pues que sepáis que es porque existe esta limitación de que hay 3 como mucho por página, por ejemplo. ¿Vale? Para intentar cuadrar el texto con las imágenes y demás, que sepáis que existe el comando new page, que lo que hace es insertar un salto de página sí o sí, estéis donde estéis, y clear page fuerza además a que todos los floats se procesen antes de hacer el salto de página, para que limpie todo y la siguiente página ya empiece de cero con el texto o con lo que necesitéis. Aquí en el aún más os he puesto una URL con algunas nociones más sobre esto de las imágenes porque tiene un rato de investigación. Vale, bueno, como os decía, el comando importante que realmente me permite meter estas imágenes es el comando include graphics. Como os decía, este comando me permite definir la escala de la imagen, el tamaño, etcétera, ¿vale? Tipos de fichero que permite LaTeX. Vale, pues en principio
cualquier tipo de PNG, JPG, me permite incluir PDFs también, EPS, SVG, cualquier tipo de formato, prácticamente cualquier tipo de formato me permite incluirlo. A mí personalmente me gusta sobre todo PDF y EPS. ¿Por qué? Porque es formato vectorial. ¿Qué quiere decir formato vectorial? Pues que yo aunque haga zoom aquí, me puedo acercar todo lo que quiera a este puntito que no se va a pixelar, ¿vale? Si fuera un PNG, cada vez que me acercara, como por ejemplo, esto creo que es un PNG, veis que si me acerco va a acabar pixelándose, ¿vale? Pues ese EPS, SVG, PDF me permite acercarme sin que se pixele. Esto ya es más detalle o lo tiquismiquis que seamos. Vale, os he dicho antes también que LaTeX era útil porque me permite ya estructurar el documento y tener por un lado el contenido y por otro lado el formato. Pues vamos a ver cómo se estructura el documento, ¿vale? En función del tipo de documento que estemos utilizando, LaTeX proporciona una serie de comandos estándar ya predefinidos para dividirlo. En el tipo report, por ejemplo, que es el que se recomienda para realizar TFGs, existen las opciones capítulo, chapter, que sería el comando chapter, y entre llaves el nombre que queremos darle a ese chapter, sección, section, subsección, subsection y luego subsubsection, ¿vale? Todo lo que siga cada uno de esos comandos va a quedar englobado dentro de ese capítulo, sección, subsección o lo que sea, hasta que se declare uno nuevo. El comando Table of Contents lo que me permite es crear automáticamente un índice, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿vale? Todo lo que yo haya nombrado como capítulo aparecerá como capítulo en la tabla de contenidos y todo lo que yo haya nombrado como sección aparecerá como sección en la tabla de contenidos. Vamos a ver cómo se hace. Este sería un ejemplo dentro del texto, ¿vale? Es decir, yo quiero que mi primer capítulo se llame primer documento en LaTeX. ¿Vale? Pues voy a abrir el comando chapter, le voy a decir que todo esto que aparece aquí dentro tiene que tener el formato de capítulo y le voy a poner una etiqueta. Label, capítulo 1. Vale, pues en este capítulo encontrarás las indicaciones para realizar tu primer documento en LaTeX. Dentro del capítulo puedo crear secciones. Crear la sección listas, una sección que se llame listas y una subsección que se llame entorno enumerativo. ¿Vale? Este sería, una vez impreso, cómo quedaría el texto plano que acabamos de hacer. Tendríamos capítulo 1. Si os fijáis de nuevo, yo aquí no he puesto capítulo en ningún sitio, pero el formato que tiene el comando capítulo lo que hace primero es poner capítulo número tal. Va guardando la numeración y le pone la que corresponda. Y luego pone el nombre del capítulo. ¿Con qué formato? Pues en este caso con una letra bastante más grande que lo que tiene el formato sección. Luego las secciones y las subsecciones, como veis, lo que hace es enumerarlas consecutivamente. Yo no he tenido que poner aquí sección 1.1 listas, no hace falta. Va a ser LaTeX el que enumere correlativamente las secciones y las subsecciones dentro de las secciones, ¿vale? Este tipo de nomenclatura se puede cambiar en el preámbulo también, no es estándar. Pero bueno, que sepáis que LaTeX lo hace ya automáticamente. Y luego lo que os decía, si antes de... Bueno, en cualquier caso, en cualquier punto del texto lo podéis hacer, se suele poner al principio. Lo que podemos hacer es generar una tabla de contenidos. Cuando nosotros ponemos este comando Table of Contents, lo que hace es generar una página en la que se van a guardar todas las referencias a los capítulos, secciones y subsecciones que hayamos definido. Entonces, en vez de tener que hacerlo a mano, pues bueno, mi primer documento de LaTeX, listas, entorno enumerativo, habéis visto que hemos hecho aquí capítulo 1, sección, subsección. Pues cuando pongamos Table of Contents nos aparecerá todo esto sin tener que hacerlo. Lo hace automáticamente. Vale, en algunos trabajos, que es muy común que sean largos, además es recomendable partir el documento de texto en partes más pequeñas. Una idea puede ser tener lo siguiente, tener un main, un documento principal en el que se encuentra el preámbulo, todas las definiciones de entornos, comandos, etcétera. Y dentro del cuerpo, una vez escribir el texto, hacer referencia a otros ficheros externos. Por ejemplo, tener un fichero para el capítulo 1, para el capítulo 2, etcétera. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues utilizando el comando input. Cada vez que yo ponga input y el nombre de mi fichero, lo que hará LaTeX será leer ese input, no sé qué fichero. Pues me voy a buscar fuera ese fichero y lo incluyo dentro para imprimir.
importante, el único documento que tengo que compilar es el documento principal, porque va a ser el que haga la llamada al resto de documentos. En este caso, como ejemplo, creamos un document plus artículo, cargamos todos los paquetes matemáticos, iniciamos el documento con mi entorno document, buscamos el comando input y le decimos que busque el archivo capítulo1.txt o cap1.txt, ¿vale? Por supuesto, tenemos que tener generado ese documento cap1.txt. En este caso, el contenido de ese capítulo es un inicio de capítulo, que se llame el último teorema, y una definición de un teorema. Es decir, nosotros tendríamos que compilar este archivo .main.txt y al compilarlo, bueno, no tengo el ejemplo, pero bueno, al compilarlo incluiría todo lo que está aquí en el fichero cap1.txt. Lo que os decía antes, el simbolito el porcentaje, lo que me permite es poner comentarios. Aquí carga de más paquetes es un comentario y en este caso en input capítulo 2 text veis que está comentado. Es decir, en este caso al compilar solamente se va a incluir la información del capítulo 1, pero no del 2, porque está comentado. Vale, cosas importantes. Errores y cómo evitarlos. Al principio, los que no hayáis utilizado LaTeX nunca, os vais a hartar el primer día de encontrar errores de compilación y que no hay manera de que saque ni siquiera un PDF. Ya no un PDF que no es lo que estabais buscando, sino que no vais a ser capaces de compilar. Vamos a ver los más comunes para que sea un proceso un poquito más ágil. Dejadme un segundo que cojo un poco de agua. Vale. Como os decía, bueno, al final LaTeX es un lenguaje de programación y por tanto pues, los errores de compilación son comunes y sobre todo al principio. Vamos a tener dos tipos de errores. Vamos a tener por un lado los warnings, que no interrumpen en principio la compilación, pero lo que os decía, el PDF que va a imprimir no va a ser exactamente lo que estábamos buscando, ¿vale? A nivel visual me refiero. Y por otro lado vamos a tener lo que son errores como tal, y es que el PDF no se ha podido generar debido a algún error de compilación, algún comando que el compilador no entiende, que no existe, no hemos cargado el paquete correspondiente, etc. ¿Vale? El compilador en general suele indicar con bastante precisión dónde están los errores. Te dice la línea y te dice el tipo de error que es. Por tanto, más o menos es fácil ubicarlos. Pero, en cualquier caso, os recomiendo, sobre todo al principio, compilar bastante. Porque al cargar los paquetes, hay veces que también la carga, el orden de carga de los paquetes puede dar algún error, lo cual es bastante frustrante. Os recomiendo compilar mucho al principio y compilar cada poco rato para que no se os acumulen muchos errores porque luego hay algunos que se pisan y es difícil desenmarañar toda la retahíla de errores que hay, ¿vale? Vamos a ver los errores más comunes, ¿vale? Los pongo en rojito porque estos son los errores que no me permiten siquiera compilar ese PDF. No es que salga mal, es que no sale. Undefined control sequence. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hemos introducido algún comando que el compilador no entiende. Puede ser algún error de escritura, que se nos haya ido alguna letra o algo así, o puede ser que estemos intentando utilizar alguna funcionalidad de algún paquete que no hemos añadido. Es decir, hay que estar seguros bien al principio de que hemos cargado todos los paquetes que vamos a necesitar, ¿vale? Siguiente error súper común. No puede imprimir o I can write on file lo que sea .pdf. Es decir, que el compilador no puede sobreescribir el documento PDF que ya se había generado anteriormente. ¿Cuál es el problema? Pues generalmente que tenemos abierto el PDF, ¿vale? Es verdad que hay algunos visores que no bloquean el PDF. Sublime, por ejemplo, no bloquea la visualización no bloquea la edición del PDF. Pero si estamos trabajando con Adobe, por ejemplo, tener abierto el PDF hace que yo no lo pueda modificar y me lo bloquea, ¿ok? A ver, ¿había algún? Bien. Vale.
repito, si tenéis alguna duda o lo que sea sobre la marcha, mejor decírmelo por micro porque los plin plin del chat no los veo. Siguiente error más común, demasiadas llaves. Ahí, generalmente, cuando utilizamos, recordad que la llave no es solamente visual, sino que es un comando de LaTeX, es una funcionalidad. Por tanto, siempre que la abrimos, tenemos que cerrarla. Si no la cerramos, va a intentar hacer el match, no lo va a conseguir y le va a salir un error. Runaway argument es prácticamente lo mismo, que falta alguna llave de cierre o algún cierre de entorno que nos falta. Y por último, final found, pues bueno, que intentamos añadir alguna imagen y o no está bien la ruta, o el archivo no está en la ruta que le hemos puesto, etc. Bueno, esencialmente es pues eso, que no encuentra el fichero que le estamos diciendo que incluye, ¿vale? Por ejemplo, con estos inputs que hemos visto antes, si LaTeX intenta buscar este fichero y no está, precisamente nos saldrá este error de file not found. Simplemente ir a buscar un archivo que no encuentra. Más cosas, warnings. En este caso, como os digo, son errores, pero no son tan graves. Va a compilar el documento, pero no va a ser tal como nosotros lo estábamos esperando, ¿vale? Overflow HBox lo que hace, o sea, lo que me indica es que alguna frase de ecuación es demasiado larga y se pasa de los márgenes. Imaginaos que yo tengo una ecuación demasiado larga que se sale de los márgenes. Me va a aparecer este warning. ¿Va a haber algún problema? No, la ecuación se va a salir de los márgenes. Lo va a imprimir, pero te está avisando de que no está siendo capaz de respetar los márgenes por esa ecuación en concreto, ¿vale? Underfull HBox es al revés, que alguna frase es demasiado corta. Ocurre muy pocas veces, pero bueno, en determinadas ocasiones podría valer, lo dejamos pasar como es un warning y ya está. Overfull VBox y Underfull VBox es exactamente lo mismo, pero en vertical. Imaginaos que queremos meter una imagen que es demasiado larga, se pasa de los márgenes de alto y de por arriba y por abajo, no saldría este warning, simplemente es que no cabría la imagen y punto, pero lo imprimiría. Label Multiply Define no es un error, pero este sí es importante, y es que una etiqueta se define en más de un lugar. Es decir, que hemos llamado a dos ecuaciones de la misma manera. ¿Qué va a pasar con esto? Es verdad que se va a poder imprimir el PDF, pero cuando nosotros hagamos la llamada a esa ecuación desde el texto, LaTeX no va a saber realmente a cuál de las dos estamos llamando, porque hemos llamado a dos igual, ¿vale? Entonces esto va a suponer problemas y luego de cara a la lectura, pues que no vamos a saber realmente bien a qué ecuación nos estamos refiriendo. Y por el contrario, Reference Undefined lo que me va a hacer es que estoy intentando llamar desde el texto a una etiqueta que no he definido previamente. Es decir, imaginaos que yo genero una ecuación, la quería llamar ecuación del calor, y luego en el texto pongo la ecuación del calor, no sé qué, no sé qué. Vale, pues si yo no he previamente definido la etiqueta ecuación de calor, no la puedo llamar, no puedo hacer referencia a ella, ¿vale? Esta me supondría la reference undefined. ¿Qué haría esto? Me imprime el PDF, pero me aparecería un interrogante, porque no sé, o sea, LaTeX no sabe a qué etiqueta estoy haciendo referencia porque no la he definido. Consejos sobre cómo evitar estos errores y warnings. Pues lo que os decía al inicio, ¿no? Compilar a menudo y sobre todo al principio. Compilar muchas veces y cada pocas partes del texto para ir tratando con los errores poco a poco, en vez de tratarlos todos a la vez. Poneros todos los comentarios que necesitéis. Y dentro del método matemático tener en cuenta que los espacios no importan. Podéis usarlos a discreción para hacer el código más legible, ponerlos en distintas filas, ponerlos utilizando indentaciones si lo veis necesario para distintas columnas, lo que sea. Y sobre todo lo que os decía al principio, evitar arrastrar preámbulos que no necesitáis. Yo entiendo que es tentador tener un único preámbulo, haceros vuestra plantilla y ya utilizarla para siempre, pero es verdad que cada vez que compilamos, como os digo, cargamos todos esos paquetes y hay veces que hay incompatibilidades en paquetes distintos. Entonces, si simplemente vamos acumulando paquetes, el preámbulo se hace enorme, inmanejable, hay muchas veces que hay paquetes que están entrando en conflicto y muchas veces son paquetes que ni siquiera necesitamos, o no necesitamos uno o el otro, o ni siquiera ninguno de los dos. Entonces, ¿para qué intentar cargar el documento con más cosas de las necesarias que encima nos van a dar problemas? ¿Vale? Os recomendaría ir añadiendo según vayáis requiriendo estos paquetes.
Más cosas. Pasamos a la segunda parte más importante, digamos, de LaTeX, o la ventaja más importante. Aparte del modo matemático, las ecuaciones y las referencias, bueno, en las ecuaciones vamos a ver la gestión bibliográfica y las referencias que están relativamente relacionadas. Vale, ¿a qué me refiero con referencias? Bueno, pues normalmente en los documentos científicos es bastante habitual hacer referencias a partes de dentro del documento, incluso a partes de fuera del documento, a URLs, a otros documentos, etc. ¿Vale? Como hemos visto antes, para las ecuaciones podemos utilizar el comando ecref, que lo que hace es buscar la definición de la etiqueta, en este caso exum. ¿Vale? Recordad que la definimos antes. ¿Qué me permite esta gestión de referencias dentro del texto? Bueno, pues aquí estoy haciendo referencia a la subsección 2, se vio la ecuación 1. ¿Qué pasa si pincho en la ecuación 1? Me va a envolver, me va a retrotraer a donde yo definí la ecuación número 1. Veis que hemos vuelto aquí a la diapositiva 39. ¿Vale? Vamos a volver adelante. Si no me equivoco, aquí también. Este índice veis que también es interactivo, es decir, yo digo, quiero ir a la parte de gestión bibliográfica, referencias, pues me voy aquí y me salta directamente a la parte de la presentación que quiero utilizar. ¿Vale? Entonces, porque veáis, podemos hacer referencia a subsecciones, subsección 2, a ecuaciones, ecuación 1, a diapositivas, diapositiva 44. Se puso la función por casos, que tenía también su número de ecuación. Si nos venimos aquí, recordad que lo que hemos hecho ha sido definirla utilizando el entorno de ecuación. Me vuelvo de nuevo aquí a la parte de referencias. Y sin embargo, lo que os decía antes, ¿qué pasa si yo estoy intentando hacer referencia a la figura red Gaussian, pero la figura red Gaussian puede que exista, pero no le he puesto la etiqueta? Vale, pues por ejemplo, no, la figura sí existe, lo que no existe es el teorema. Vale. Imaginaos que el teorema THM álgebra, esa etiqueta no la he definido. Por tanto, cuando yo imprima, me va a aparecer aquí una etiqueta desconocida, que son generalmente estos dos interrogantes, porque estoy intentando llamar, pero no existe esa etiqueta. Por tanto, aparece ese warning. Como digo, no es un error, pero el texto que imprime no es lo que esperábamos. Aquí esperábamos que hubiera un teorema 5 o algo así. ¿Vale? Pero como no lo encuentra, me salta ese warning. Vale. Los comandos disponibles son label, que lo que hace es etiquetar las ecuaciones, figuras, secciones, diapositivas o lo que sea. Es decir, lo que le da el nombre a lo que yo luego puedo llamar. Ref sería referencia a etiquetas genéricas. Ecref me permite referenciar ecuaciones, que lo que hace es ponerlos entre un paréntesis. Veis aquí que la ecuación la he puesto entre paréntesis, pero la diapositiva y la sección no. ¿Por qué? Porque la subsección la he puesto con referencia y la ecuación la he puesto con ecref. Esa es la diferencia, sin más. Y luego también podríamos hacer referencia a la página en la que se encuentra la etiqueta, que sería pageref. ¿Vale? Recomendación, podemos poner las etiquetas que queramos, pero vamos a intentar que sean descriptivas. ¿Vale? Aquí si veis, por ejemplo, he puesto ec2.suma, porque es la etiqueta de una ecuación. El ec2 no es necesario, pero me facilita a mí a la hora después de gestionar esas etiquetas. La numeración se va a actualizar sola, es decir, si yo incluyo una ecuación entre la 1 y la 2, la nueva va a pasar a ser la 2 y la 2 antigua va a pasar a ser la 3. No tengo que hacer absolutamente nada. ¿Vale? Vale, esto, bueno, son detalles, como tenemos poquito tiempo, avanzo. Gestión bibliográfica, que es otra de las cosas que más me interesan. Si vais a hacer documentos científicos, siempre vamos a necesitar incluir referencias. Vamos a tener que decir cuáles son las fuentes de las que yo he sacado la información. ¿Vale? En este caso, bueno, suele ser una lista al final de nuestro documento de todas aquellas fuentes que hayamos utilizado. El entorno de bibliografía de LaTeX lo que hace es permitirme listar todas esas referencias utilizadas y citarlas en el texto si es que son necesarias. Existen al menos dos opciones para realizar esta bibliografía. El entorno de Bibliography y la herramienta BibTeX, que es externa a LaTeX. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el primer entorno. El entorno de Bibliography
es un entorno nativo de LaTeX, ¿vale? Por tanto, va a ser más fácil de integrar. Se puede preferir cuando el documento lleva pocas citas o cuando el documento va a pasar por la edición de varias personas y cada uno lo puede cambiar individualmente las citas. En este caso, la bibliografía se edita directamente en el propio documento dentro del entorno. Es decir, dentro de mi Begin Document en Document, tengo que generar un entorno de Bibliography y ahí va a ser donde incluya todas mis referencias. Cada referencia se realiza con la instrucción bib-item, igual que los items de las listas, pues en este caso sería bib-item, de item de bibliografía. Es decir, hago Begin Document, hago todo mi documento, todo el contenido, y antes de End Document tengo que incluir mi entorno de bibliografía. ¿Cómo lo hago? Pues abro mi entorno bibliografía y la llamo bibliografía X, y para cada uno de los ítems que van a entrar dentro de mi bibliografía, pondré bib-item, el comando bib-item, como quiero llamarlo para luego poder hacer referencia, y lo que es la bibliografía, la referencia. Una vez que ya he terminado con todos mis ítems, en este caso solo hay 2, cierro con end de bibliography. ¿Cómo puedo llamar? Bueno, pues como he dicho, cada una de las entradas va a tener una etiqueta, bad y done. Es decir, cuando yo quiera hacer referencia al primer ítem de esta lista en el texto, tendré que llamarlo por su etiqueta bad. En este caso, en cite bad puede verse el método del simplex, como puede verse en la literatura, cite bad done, ahí serían las 2 etiquetas, e impreso, ¿cómo quedaría? Pues aquí, en 1, puede verse el método del simplex. Si pincho en 1, ¿a dónde me lleva? A la bibliografía. Y yo aquí puedo ver 1, que es el libro de Bazara. Esto sería para utilizar el comando de bibliography, que lo que me permite, como os digo, es incluir todos esos comandos, o sea, todas mis citas dentro del propio texto. ¿Qué pasa si yo ya tengo un documento externo con todas las citas puestas? Bueno, pues puedo utilizar el entorno BibTeX, que es una herramienta hermana de LaTeX que está específicamente diseñada para el apoyo a la bibliografía. Es la herramienta realmente recomendada para bibliografías muy extensas o cuando se quiere utilizar la misma bibliografía en varios documentos. Vale, para ello lo que necesitamos son uno o varios ficheros externos con una extensión .bib. En ese documento va a ser donde se encuentren todas las referencias bibliográficas. Es decir, al igual que hemos hecho antes con el entorno input, desde nuestro documento principal vamos a tener que hacer esa llamada al documento .bib. Si el fichero externo se llamara referencias o referencias.bib, se referenciará dentro del documento con esa siguiente expresión. Primero tenemos que especificar cuál va a ser el estilo a usar a la hora de generar la bibliografía, por ejemplo, APA o Harvard o el que necesitemos. Y después el comando bibliography me va a decir cómo se llama el documento .bib en el cual se encuentran mis referencias. Vale. ¿Cómo es un documento .bib? Bueno, pues en este caso, cada uno de los elementos del .bib vamos a tener que definir de qué tipo se trata. Es decir, por ejemplo, la primera entrada de la bibliografía va a ser un archivo tipo libro con esta etiqueta se la pongo yo. ¿Y qué características tiene este libro? Bueno, pues su autor es Brandsen y Hochen, el editor es New York Princeton Hall, el título es Physics of Atoms and Molecules, volumen segunda edición, año 2003. Mira, pues aquí le faltaría, para empezar, un bracket, es decir, aquí me obtendría un error, ¿vale? Siguiente entrada sería una entrada del tipo tesis doctoral, cuyo autor es Nguyen, en qué escuela lo hizo, en qué universidad lo hizo, cuál es el título y en qué año. ¿Vale? Es decir, cada una de las entradas voy a tener que especificar qué tipo de archivo estoy utilizando, ¿vale? Y dentro de cada archivo voy a tener que especificar sus características. ¿Cómo cito este tipo de archivos dentro de mi texto?
Bueno, pues igual que antes, utilizo el comando cite y lo que tengo que hacer es utilizar el nombre o la etiqueta que yo le haya dado en ese archivo .bib. Así venimos aquí, de Matrix Nuigen 2003, le vengo aquí y efectivamente esa es la etiqueta. Vale, esa etiqueta no está, con lo cual me daría un error, ¿vale? GenBrands en 2003, esta sí estaría, ahí no me daría error, ¿vale? De nuevo aquí, bibliography style, ACM, en este caso lo hemos puesto, y bibliografía, bibliography tengo, como digo, que poner el nombre del archivo en el cual están las referencias ubicadas, es decir, este archivo. Este sería el ejemplo, ¿no? Aquí tendría un archivo con 4 referencias y aquí en lo que es el texto tendría que 4 demuestra que pese a los puesto en 1 o 2, el resultado de 3 es falso, ¿vale? Entonces, tengo aquí referencias. 1, 2, ¿quién son estos? Bueno, pues 1 es Bransen, 2 es The Power. ¿Vale? Y así ya podría hacer referencias a distintos archivos o distintos lecturas fuera parte de mi texto. Vale, este sería el estilo, porque veáis distintos estilos, este es el estilo ACM, que lo que hace es generar un numerito para cada una de las entradas. El estilo alfa lo que hace es generar una especie de nomenclatura reducida o simplificada de los nombres. El estilo APA-like, que es el estilo de citar APA, lo que hace es poner el apellido del primer autor y el año entre corchetes y los organiza por nombre, por orden alfabético del apellido. Y ya está, bueno, hay un millón más de estilos, los podéis encontrar también por internet y al final, bueno, pues que podéis elegir el que más se adapte a vuestras necesidades, ¿no? Vale, gestión bibliográfica. Como os decía antes, tenemos distintos formatos de archivo. Aquí hemos visto que teníamos libro, tesis doctoral. Vale, pues ¿qué tipos de archivo podemos incluir? Pues artículos. Artículo sería un artículo de un periódico o una revista. Campos requeridos, el autor, el título, la revista en la que se publica y el año. También tendría archivos de tipo libro, archivos de tipo libro pero no publicados realmente, simplemente son trabajos impresos y distribuidos. In-book sería una parte de un libro, por ejemplo, un capítulo, una sección, etc. In-collection sería parte de un libro con título, sería una parte de un libro que tiene título propio. In-proceeding sería un artículo dentro de las memorias de un congreso. Manual sería referencia a documentación técnica. Master thesis sería una tesis de maestría, o sea, un TFM. MIST sería para miscelánea, es decir, cuando un documento especial que no sabemos muy bien dónde meterlo. PhD thesis sería una tesis de doctorado. Proceeding serían las memorias de un congreso. Tech report sería un informe publicado por alguna institución de tipo técnico. Unpublished sería para un documento no publicado. Y ahí tendré, bueno, creo que hay alguno más, pero bueno, como os digo, os dejo la lista y con ello trabajáis. Vale. Algunos editores proveen de enlaces rápidos para cada tipo de documento, es decir, bueno, los cuales luego se deben rellenar con respectivos campos. Es decir, por ejemplo, el DOI. El DOI es un documento, un número que me permite identificar cada uno de los artículos, de manera que el editor me puede proveer de ese número y cuando yo ponga la referencia, si pincho en ese número, me va a mandar en internet al artículo para poder leer, ¿vale? También tener en cuenta que para lograr que los nombres de los libros aparezcan en mayúsculas, debemos encerrar las letras que queremos que estén en mayúsculas entre llaves, ¿vale? Porque si no, lo pone automáticamente todo en minúscula. Y por último, deciros que gestores bibliográficos, no sé si habéis utilizado o sabéis de su existencia, como Mendeley, por ejemplo, o Zotero, me permiten, o sea, me proporcionan un fichero .bib para incluir a la bibliografía directamente. En Google Scholar, por ejemplo, también me permite encontrar una cita de manera automática. Os voy a mostrar a ver si me da tiempo. Por ejemplo,
A ver. No tenía yo esto. A ver. Aquí, vale. Tenemos una lista de artículos, ¿no? Por ejemplo. Y le quiero citar este artículo. Vale, pues le puedo dar aquí a citar y en citar me aparece cómo se citaría en APA, en ISO, en MLA y si me quiero descargar en formato BibTeX me aparece aquí. ¿Veis? Me aparece. Es un tipo artículo cuyo título es tal, autor tal, revista tal, volumen tal, páginas, año y el editor. ¿Vale? O sea, que sepáis que no tenéis que generar vosotros toda esta información, sino que, por ejemplo, en Google Scholar la podéis encontrar. De manera que no solo tenéis que hacer, o sea, no tenéis que pasar vosotros toda esta información a formato BibTeX, sino que está integrado dentro de Google Scholar, por si lo necesitáis. Vale, seguimos. Por último, ya con esto terminamos. Perdonad que hayamos ido tan rápido, pero al final, como teníamos poquito tiempo. Por último, os cuento un poco sobre la clase Beamer. La clase Beamer es esencialmente una clase de LaTeX, al igual que Article o Report, que me permite diseñar presentaciones. Una de las grandes ventajas es que si conoces LaTeX, simplemente son necesarios unos pocos comandos nuevos para generar las presentaciones. ¿Ventajas? Pues bueno, todas las que hemos visto antes. Bibliografía, la gestión de bibliografía, el gestor de ecuaciones, las referencias internas y esa separación que me permite hacer LaTeX entre el contenido y el estilo. ¿Cómo se inicia? Bueno, pues igual que antes, document class, y en vez de poner article, report, book o lo que sea, vamos a poner Beamer, que es la clase nueva que estamos viendo ahora. Hasta ahí las ventajas. Inconvenientes. Para mí, al menos personalmente, al ser un formato visual, las diapositivas pueden ser más útiles programas del tipo What You See is What You Get, porque simultáneamente a que tú vayas moviendo las cajitas o vayas poniendo de otro color o incluyas imágenes, vas a ir viendo simultáneamente cómo va a quedar. En el caso de Beamer, al igual que cuando utilizamos un artículo, hay que ir compilando. Entonces, hasta que no compilas, no vas a ver cómo queda. Por tanto, es un poco más de iteración entre escribir, compilar para ir viendo cómo queda. Vale. En cualquier caso, os cuento un poco cómo va. Para poder generar el estilo del Beamer existen unas hojas de estilo que son .sti y cada presentación lleva asociada 5 hojas de estilo, cada una con una función distinta. Theme, Color Theme, Font Theme, Inner Theme, Outer Theme. Los temas son siempre nombres de ciudades en general. Y los temas son los temas de colores son nombres de animales. ¿Vale? Os pongo ahí una URL sobre una lista cruzada de imágenes y gamas de colores para elegir. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pues tenemos aquí un estilo con un color, o sea, el estilo boadilla con el color ballena, estilo boadilla con el color castor, veis que exactamente es el mismo estilo, solo que cambian los colores, y el estilo boadilla con color cream, no sé lo que es. Pues simplemente que veáis que es el mismo estilo exactamente, solo que con distintos colores. Tendríamos el estilo Hanover, el estilo Szeged, porque veáis que hay muchos estilos ya prehechos. Es que si os fijáis, la mayoría de profesores que van por ahí con el Beamer hecho es esencialmente este tipo de colores y precisamente no es que compartan todos la plantilla porque sí, sino porque ya de por sí Beamer tiene muchos estilos implementados internamente y fáciles de utilizar. Una cosa específica de Beamer son los entornos de bloque. Beamer lo que hace es proporcionar entornos bloque, alert block y example block, con un argumento obligatorio, que es el título del bloque. ¿Qué hace este? Bueno, para empezar, cada vez que quiero iniciar una diapositiva nueva, tengo que iniciar el entorno begin frame y, como os decía ahora, el comando bloque o el entorno bloque me permite generar un bloque de manera que son este estilo de bloques conocidos por todos, por las diapositivas de los profes, que lleva de título example block y dentro del bloque de ejemplo ponemos todo el texto que necesitemos. Vale, bueno.
bueno, como comentarios finales, que sepáis que LaTeX tiene todo el tipo de paquetes y de extensiones que necesitéis. Os voy a comentar algunas por curiosidad, pero si buceáis un poco en todas las webs que os he dado, tendréis, vamos, horas y horas y horas de trabajo o diversión, no sé cómo queráis llamarlo. Por ejemplo, el paquete To Do Notes me permite poner notas. Si voy a compartir el documento con otras personas o quiero hacer comentarios, puedo incluir notas dentro del texto que luego se pueden borrar. El paquete TICT, este para los más frikis de LaTeX, si queremos crear imágenes vectoriales dentro del propio documento de LaTeX, podemos utilizar el paquete TICT. En este caso, la cosa sería, créame un cuadrado con esquina en el punto 00, esquina superior izquierda en el punto 00 y de lado 4, de manera que los cuadraditos este y este sean grises, es decir, describir la imagen para que LaTeX sea capaz de crearla, ¿vale? Es una paliza el paquete TIC, pero luego las imágenes quedan bastante chulas, la verdad, pero es mucho curro, eso es verdad. PGFplots utiliza TICs como base y lo que hace es simplificar la creación de gráficas. El ST-Listing también es importante, o sea, también es interesante porque lo que me permite es incluir código dentro de mi texto, de manera que le da el formato del tipo de código que yo diga que quiere que tenga. En este caso, por ejemplo, un código de MATLAB. Y bueno, como os decía o como os he dicho a lo largo de toda la presentación, la mejor manera de aprender el LaTeX es usándolo. Es decir, esta clase simplemente era porque vierais qué tipo hasta dónde podíamos llegar con LaTeX, aunque no os he enseñado tampoco todo, y que sepáis que hay como es un lenguaje abierto, como es código abierto, hay multitud de foros, referencias online, manuales y todo tipo de referencias. ChatGPT probablemente os ayude también bastante bien con respecto a LaTeX. O sea que nada, os animaría a que seáis vosotros los que lo pongan en práctica, que va a ser como más aprendáis. Me gustaría decir que ya hay una plantilla oficial para generar TFGs o TFMs de LaTeX, pero todavía no, después de los 4 años que llevo haciendo este curso. En algún momento yo creo que lo haré yo misma. Y nada, yo creo que con esto, bueno, porque veáis algún ejemplo de cómo formatear algún archivo y que sepáis que se pueden hacer cosas tan locas como estas si le dedicáis un buen rato, ¿vale? Así que nada, todo eso por mi parte, espero que os haya servido y nada, que sigáis aprovechando el conjunto de charlas desde las competencias RIC en este 2025. Pues muchas gracias, Viviana. Ha sido un placer y muy interesante. Gracias por tu colaboración. Gracias a vosotros por contar conmigo.